Bueno, en este video trataré de abordar un tema más que interesante, que es un recorrido a lo largo de la historia de lo que ha sido la enfermedad. Pero no la enfermedad como una entidad propia, nosológica o una enfermedad determinada, sino el concepto que se ha tenido a lo largo de la historia de lo que es la enfermedad. Desde los pueblos más antiguos hasta ahora, hasta el siglo XXI, donde yo propongo una nueva visión o una nueva concepción del término de enfermedad. Es decir, lo planteo como un nuevo paradigma, propio para el siglo XXI, que si bien en realidad no difiere mucho de aquellos planteamientos que hacían los antiguos, tiene algunas características identitarias muy particulares. Pero esto ya lo dejaré para el final. Elaboraré la tesis o la hipótesis de este nuevo paradigma de la enfermedad cuando ya terminemos el recorrido y este caminar a lo largo de la historia de la enfermedad. Bueno, quiero agradecerles también a todos aquellos que se han suscrito a mi canal y espero que con esta información que ustedes reciban, con los conocimientos que yo les pueda hacer llegar, transmitir, les sean de utilidad, permitan con estos conocimientos tener una cosmovisión, una visión ya más amplia a lo mejor de lo que podemos tener respecto a algunos temas, sobre todo temas tan específicos como a veces son los que yo trato en estas charlas. Bueno, comenzaremos entonces el recorrido de la conceptualización, o mejor dicho, de los distintos conceptos que se han ido virtiendo a lo largo de la historia sobre cómo cada civilización pensaba o analizaba la enfermedad, cómo la interpretaba y también cómo llegaba a tratarla, es decir, cómo la definía, cómo la entendía, mejor dicho, y cómo a través de ese entendimiento trataba de darle una respuesta. Voy a empezar por los pueblos ya más antiguos, aquellos llamados pueblos ágrafos, es decir, aquellos pueblos que todavía no se manejaban con la escritura y que la comunicación era gestual, lingüística, pero no escrita. Mucho más gestual a veces que lingüística. Estos ancestros nuestros veían a la enfermedad como fuerzas muy malas, como fuerzas demoníacas. Y esta fuerza, según la interpretaban ellos, les penetraba en el cuerpo. Era como si la enfermedad viniera de afuera, como si algo de afuera les ingresara al cuerpo. Y esto, entendido así como espíritus malignos, demoníacos, eran atribuidos a que cuando le ocurría a alguno de ellos esto, era porque habían cometido algo malo, algo no correcto. Por lo tanto, que había algo divino, había algo trascendente, que estaba por encima de ellos, que no sabían lo que era,
pero que los estaba castigando. Y entonces, ¿qué hacían para resolver el problema? Trataban de alguna manera de eliminar, de expulsar a estos espíritus malignos por medio de rituales. Y normalmente el que hacía los rituales era el más respetado de la tribu, o el más anciano, o el brujo, como le hemos denominado nosotros a estos sacerdotes o personas que tenían un determinado poder curativo. En cuanto al chamanismo, debemos decir que, refiriéndonos, como pongo yo aquí en este PowerPoint, al auténtico chamanismo, es decir, al chamanismo antiguo, que era practicado por una élite muy respetada, una élite sacerdotal muy importante que dominaba una técnica del autodescubrimiento o del autoconocimiento personal muy interesante. En realidad los sacerdotes chamánicos eran verdaderos místicos, tenían un profundo conocimiento del orden sagrado, y a través de este orden sagrado producían sus rituales de curación. En la antigua India, y estamos hablando de hace ya más de 5.000 años, el concepto de salud o de enfermedad aparece ya en la era védica, y se la conoció desde entonces como la madre de todas las curaciones. ¿Por qué? Porque tenía una visión global, actuaban desde una perspectiva totalizadora, global, donde unificaba el cuerpo, el alma y la mente. Aquí aparece recién por primera vez la palabra desequilibrio, el desequilibrio entre la persona y el medio como causa importante de enfermedad. Es decir, normalmente el ser humano mantiene una simbiosis, un equilibrio con su medio externo o con su medio ambiente circundante. Si yo agredo al medio externo, el medio externo me va a responder de alguna manera a esa agresión, que por supuesto me afectará favorablemente o desfavorablemente. Por lo tanto, el ser humano tiene una íntima interrelación con el cosmos, ya sea con el macrocosmo o con el cosmos que habita el medio ambiente. Por lo tanto, en la antigua India aparece este concepto importantísimo de desequilibrio para definir o conceptualizar a la enfermedad. De ahí, asumiendo este concepto, emplean un tratamiento, pero es un tratamiento destinado a restaurar la relación que ha sido rota entre el hombre y el entorno y la naturaleza donde vive. Y también restituirlo a un orden religioso, a un orden moral,
a un orden físico. Es decir, hay un tratamiento integral. Es tal vez la primer concepción de tratamiento integral. Ya después con el tiempo veremos que desgraciadamente este enfoque totalizador terapéutico se va diluyendo y se va perdiendo. En la medicina hindú se concebía el mundo físico y psíquico ya como una unidad. Es decir, partían de esta unidad a través de la conjunción de 5 elementos: el éter o vacío, el viento o el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y esto es muy importante porque son los 5 elementos fundamentales para que exista la vida. Yo en el curso que voy a dictar ahora a partir del lunes 9 en la Escuela de Cábala y Psicología sobre Biología Molecular y Física Cuántica, hago mucho hincapié en estos elementos: el viento, el fuego, el agua y la tierra como base sólida, como base de sustentación de todo el proceso de la creación, de todo el proceso de la biología molecular en el proceso de la creación. Llegamos a la tradición egipcia. La tradición egipcia relaciona tanto la salud con la enfermedad con la naturaleza. Un poco como después veremos también ocurre con los egipcios y también con los romanos, pero más con los egipcios que con los romanos. Entonces relacionan la enfermedad con la naturaleza y fundamentalmente el entorno en que se encontraba Egipto, o se encuentra Egipto, mejor dicho, es el entorno de la media luna fértil, conocida entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no es cierto? Pero también en relación al entorno que formaba el valle del río Nilo. Y cuando el río Nilo se desbordaba, había inundaciones. Y cuando había inundaciones no se podía sembrar, y cuando no se podía sembrar no había alimentos. Y la falta de alimentación generaba la enfermedad. Es decir, que hay un concepto muy importante donde se relaciona el medio ambiente, los alimentos y la ausencia de alimentos como falta de salud, como alteración de la salud. Por lo tanto, para los egipcios la salud era un estado natural. Se dependía de esa situación de los desbordamientos, de las sequías, de las inundaciones que podrían atraer o acontecer o definitivamente terminar en hambre y en enfermedad. También ellos fueron los primeros que clasificaban las enfermedades en aquellas de causas conocidas. Por lo general las causas conocidas eran los accidentes, y de causa desconocida a la cual le atribuían a estas un origen mágico o un origen divino. Llegamos así a la tradición mesopotámica. La enfermedad aquí en la tradición mesopotámica es estrictamente religiosa, a tal punto que la misma palabra enfermedad significa para esta civilización pecado. El que pecaba iba a recibir
un estado de enfermedad. El pecado ya en sí era una enfermedad. Y para diagnosticar estas enfermedades se recurre a un método muy interesante que es el interrogatorio. Y miren ustedes que este método, fíjense, hasta el día de hoy, nosotros los médicos utilizamos como primer elemento de una historia clínica el interrogatorio. Después vendrá el examen físico, después vendrán los estudios complementarios y después ya con todos estos elementos un diagnóstico aproximado, nunca un diagnóstico definitivo, a veces sí, y muchas veces un diagnóstico aproximado, que habrá que hacer más pruebas o más estudios para llegar al diagnóstico definitivo. Pero lo importante aquí es el interrogatorio. Para nosotros el interrogatorio es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite un diagnóstico orientativo. No me voy a explayar en el tema de la anamnesis, como le llamamos nosotros, porque me llevaría una hora larga analizar todo, la metodología y la estrategia que uno presenta en el interrogatorio. Cuando ya ha pasado muchos años, el interrogatorio que realiza un médico con su experiencia es un interrogatorio corto y rápidamente, con el olfato y la vista clínica que ya tiene, hace un diagnóstico presuntivo. Pero al principio, cuando uno empieza a adquirir experiencia, los interrogatorios son más largos, más exhaustivos y requiere más profundidad. Por lo tanto, la tradición mesopotámica ya empleaba esta herramienta clínica de fundamental importancia, a fin de averiguar si había algún daño moral que había causado esta dolencia. ¿Por qué un daño moral? Porque la enfermedad estaba ligada fundamentalmente a la religión, al pecado. Entonces lo que se buscaba era ver dónde estaba el daño moral que había producido la enfermedad. Y se utilizaba mucho también como diagnóstico la astrología. La astrología suponía que iba a determinar un pronóstico, una evolución. Se podía saber a través de la astrología si la persona iba a evolucionar bien, si iba a evolucionar mal o directamente si estaba condenada a morir. Llegamos a la tradición israelita, las primeras tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, me refiero nos estamos refiriendo a aquella época, no me refiero a la época actual, donde la enfermedad en el pueblo judío siempre también estuvo ligada a la religión, a Dios, al Dios único de los judíos, a Yahvé, y se la relacionaba entonces también, como la tradición mesopotámica, con el pecado. El pecador estaba expuesto a sufrir la enfermedad. ¿Y quién era el único médico? El único médico que podía redimirlo, salvarlo, curarlo, era Dios. Y los sanadores judíos, los maestros, los rabinos, solo podían ser intermediarios entre Dios y el enfermo. Eran ayudantes de Dios, no eran sanadores. La tradición asirio-babilónica también la enfermedad es considerada aquí como pecado. Ya vemos que la tradición mesopotámica, la tradición judía y la tradición asirio-babilónica están ligadas, mancomunadas, yo diría, mancomunadas en un concepto religioso o teológico
donde la enfermedad es consecuencia del pecado. Y por lo tanto no es algo natural, porque sería el resultado de una transgresión, ya sea física o moral, de la que el enfermo puede o no ser consciente. A lo mejor es inconsciente en esa transgresión, en ese quebrantamiento de la ley, en el quebrantamiento moral, en la ruptura de la ética. Pero bueno, consciente o inconscientemente estaba cometiendo un pecado. La tradición china, bueno, aquí en la tradición china tendríamos para dedicar 3 videos o más tal vez para extendernos en lo que realmente es y se conoce al día de hoy como la medicina tradicional china, que ya tiene sus orígenes en los textos de la dinastía de Han, que menciona como causa de enfermedad a ciertos elementos como son el viento, el calor, el frío, la humedad, las alteraciones en la dieta, los excesos sexuales, las emociones violentas, los traumatismos. Es decir, la medicina tradicional china se asemeja mucho a la metodología científica de nuestra medicina alopática o convencional. La causa para la medicina china, la causa última de la enfermedad, vuelve a ser un desequilibrio. Fíjense ustedes que habíamos visto la palabra desequilibrio en la medicina de la antigua India, y en la medicina china aparece también la palabra desequilibrio. ¿Desequilibrio de qué? De nuestras energías. Aquí hay un desequilibrio de nuestras energías. Al contrario de que en la medicina de la antigua India el desequilibrio era entre la persona y el medio ambiente donde esa persona se desarrollaba o donde esa persona vivía. Pero aquí el desequilibrio es un desequilibrio interior, un desequilibrio de nuestra energía, que ellos expresan con el nombre de yin-yang. El yin-yang no es otra cosa que para nosotros, los médicos, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Son uno lo opuesto del otro. Uno es una energía alta, lo otro es una energía baja. Por lo tanto, cuando este sistema de yin-yang o simpático-parasimpático se desequilibra, hay una manifestación, un proceso fisiológico alterado, una fisiopatología que producirá algunos efectos que ya más adelante mencionaremos. La tradición precolombina, ya aparecen los incas, los mayas y los aztecas. Aquí ya hay un concepto un poco distinto, ¿no?, al de todos los demás. Hay un concepto de transgresión moral. Habría un concepto, la enfermedad estaría relacionada entonces con un problema ético. Los aztecas creían que la enfermedad, por lo tanto, eran causadas por dioses o hechiceros como consecuencia de esta transgresión moral de la persona. ¿Y cómo la diagnosticaban? También empleando el horóscopo y la confesión expiatoria de los pecados. Fíjense ustedes que la confesión en la religión católica se utiliza también como expiatoria de los pecados. Ya los incas, los mayas y los aztecas utilizaban este mecanismo terapéutico para salvar
es cierto?, para restituir la integridad y darle la redención, la salvación al ser que ha pecado o que ha transgredido la norma moral. En la antigua Grecia también la enfermedad es un desequilibrio. Y aquí también es un desequilibrio ¿con qué? Con la norma. Es decir, con lo que sería también el factor moral o el factor ético, ¿no es cierto? ¿Y cómo se establecería la cura? Los griegos decían que solo se podría curar el enfermo mediante un retorno nuevamente a la naturaleza. No nos olvidemos que los griegos vivían en contacto permanente con la naturaleza. Ellos se integraban a la naturaleza, integraban la naturaleza a su ser. Y decían también que el ser no es un animal enfermo, sino que es un ser naturalmente sano, porque la naturaleza es sana. La naturaleza no puede, decían ellos, enfermarse. Por lo tanto, si el ser humano está integrado a la naturaleza, tampoco podría enfermarse. El concepto entonces de enfermedad no puede ser entendido en soledad, sino que debe ser entendido en sociedad con la naturaleza. No puede haber un concepto para los griegos antiguos, no puede haber un concepto de enfermedad aislada. El paciente está enfermo como nosotros ahora determinamos. No. Para los griegos existía entonces la unión entre la persona y la naturaleza, por lo cual la enfermedad no podía ser entendida individualmente, sino en sociedad con la naturaleza. Llegamos a la medicina hipocrática. Hipócrates en el 460 a.C. Bueno, está de más decirle a todos que Hipócrates es el referente, el padre de la medicina moderna. Y cuando nosotros terminamos nuestra carrera y se nos da el título de médico, hacemos el juramento en voz alta, se hace el juramento hipocrático. A veces se hacía individualmente, se puede hacer colectivamente, alguien lo lee y todos prestan juramento a los decanos, números o textos expuestos por Hipócrates. Voy a leer textualmente entonces, porque es muy importante lo que Hipócrates establecía. Decía que la salud es el más alto de los dones. Fíjense en ustedes esto, el más alto de los dones, y es armonía con la naturaleza. Fíjense si no es lo mismo que estamos diciendo ahora, y más en esta época de COVID, donde se está discutiendo si primero es la economía y después la salud. No, el más alto de los dones es la salud, no la economía. Porque la economía no puede existir, la economía es una entelequia si no existe el ser humano. Si el ser humano muere, no hay economía. Si en una familia mueren todos sus integrantes, ¿cuál es la economía de esa familia? Ha desaparecido. Por lo tanto, no se puede discutir qué es primero, si la economía o la salud. Es la salud, sin ninguna duda. Es el ser humano por encima de todas las cosas lo que debe prevalecer. El respeto por la vida del ser humano y por la salud del ser humano. ¿Para qué? Para que ese ser humano pueda integrarse en bienestar con la sociedad y pueda trabajar y producir, en segundo término,
para la economía. Segundo punto es la enfermedad consiste en desórdenes con la naturaleza. Y esto es tan reciente este concepto, tan moderno, porque fíjense en ustedes, si nosotros generamos desórdenes a nivel de la naturaleza, ¿qué ocurre? Enfermamos. Efecto, causa, reacción. Yo destruyo la naturaleza y la naturaleza me va a responder destruyéndome a mí. Tercero, la protagonista de la curación, por lo tanto, es la naturaleza. Si vivimos en una naturaleza sana, estaremos sanos. Es de ella misma la que espontáneamente recobra su armonía y resurge la curación. De nuestra propia naturaleza resurge nuestra propia curación. Vivimos en un ambiente sano, desintoxicado, sin contaminación, sin destrucción de la naturaleza, bajo un planeta de oxígeno puro y higiénico, veremos que nuestra salud estará resguardada. El otro punto es el médico debe intervenir para llevar a cabo lo que la naturaleza no puede realizar por sí sola. Efectivamente, hay veces que hay ciertas situaciones, ciertas patologías, ciertas enfermedades que prácticamente se resuelven por sí solas en un ambiente natural sano, sin recursos terapéuticos importantes. Y el tratamiento es individualizado según la constitución del enfermo, la edad, la estación del año y el momento. De ahí que Hipócrates sostenía, y actualmente, fíjense en ustedes, otro, como diríamos, otro precepto, otra sentencia importante, que hay enfermos y no hay enfermedades. Y esto lo sabemos todos. Una gripe para uno puede ser asintomática, trivial y pasar sin darse cuenta, como ocurre con el COVID ahora actualmente. Y en otros pacientes complicarse y hasta poder poner en peligro la vida. Y entonces a partir de ahí surge toda una serie de tratamientos o una terapia hipocrática, donde Hipócrates hace mucho hincapié en el ayuno, en lo que comemos, en el pan integral. Fíjense en ustedes, estamos hablando en aquella época ya del pan integral, de las frutas, de las hortalizas. Aconseja que en cuestiones de alimentación se atienda muy bien al instinto del enfermo. Es decir, yo no le puedo dar de comer a un paciente con 39 grados de temperatura, porque él me va a decir, no tengo ganas de comer. Entonces hay que, él decía, hay que atender al instinto del enfermo, ¿no? Ya cuando el enfermo se reponga, volverá el apetito. En las diarreas intensivas preconizaba ingerir manzanas crudas. En el invierno y en la primavera se puede comer más que en el otoño y en el verano, claro, porque en el invierno necesitamos mayores calorías, entonces debemos comer alimentos con mucha energía, con muchas calorías. En el verano debemos comer alimentos más suaves, sin tantas calorías, que se adapten más a la estación de calor, ¿no? Cuando decía que cuando se tiene fiebre, el mejor alimento es el zumo de frutas. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno tiene fiebre se deshidrata, pierde líquidos
Por lo tanto, es muy importante la reposición de líquidos. Y uno de los líquidos muy buenos es el zumo de fruta, que tiene una gran cantidad de componentes vitamínicos. Decía que cuando la enfermedad no es muy importante, no se debe emplear muchos remedios, y tiene razón. Hay médicos que pecan por recetar mucho, y hay otros que pecan por recetar muy poco, y hay otros que están en un concepto intermedio, ni mucho ni poco. Pero es real, cuanto menos agresiones le incorporemos a un paciente, cuanto menos medicamentos le demos que no sean útiles para su problema, deberíamos evitarlo. Cuando la enfermedad no es trascendente, a veces el paracetamol es suficiente, digo yo. El agua de mar cura las úlceras, y efectivamente, ¿por qué el agua de mar? Porque tiene la propiedad de tener mucha sal, mucho yodo, que son moléculas curativas de los procesos ulcerosos, sobre todo en las úlceras varicosas. Llegamos a Pitágoras. Aquí la salud es entendida como la justa medida, el equilibrio. Volvemos de nuevo al estado planteado ya anteriormente. Ellos, los pitagóricos, hacen mucho hincapié en la alimentación, en la higiene, en el ejercicio y en el empleo de la música. Fíjense ustedes que ya ellos nos estaban hablando de la musicoterapia, que actualmente hoy, en el día de hoy, es una terapia alternativa que se utiliza. Pitágoras afirmaba que una alimentación, fíjense, una alimentación vegetariana fortalece el cuerpo. Ya hablaba de alimentación vegetariana, y que esto despeja la mente y protege de las enfermedades. La música también restablece la armonía entre el cuerpo y el alma, es decir, que actuaría por doble lado. Por un lado, la parte espiritual, y por el otro lado, la parte orgánica. Claro, ¿por qué la alimentación es importante? Porque lo que estamos ingiriendo es energía. Nosotros lo que comemos pasan a convertirse en moléculas, en átomos, que son incorporados a nuestras células para que las células se alimenten con esa energía. Por lo tanto, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Si comemos mal, si comemos cosas que nos pueden afectar a nuestras células se desequilibrarán y nuestro organismo funcionará mal. Almeón de Crotona, que también era un discípulo de Pitágoras, decía que lo que conserva la salud es el equilibrio de las potencias, es decir, de lo húmedo y de lo seco, de lo frío, de lo caliente, de lo amargo, de lo dulce, etc. Pero el predominio de una es causa de enfermedad, pues el predominio de cada opuesto provoca la corrupción, la enfermedad. Es decir, volvemos a una situación de estado de equilibrio. Y esto se traduce al día de hoy. Los médicos, en vez de llamar, como llamaban estos sabios de la antigüedad, el estado de equilibrio, volver a un estado de equilibrio, nosotros le llamamos homeostasis, es decir, un estado ahí estable, homo igual estado, homo igual estado. Por lo tanto, no hemos cambiado prácticamente
los criterios que nos vienen de nuestros amigos ancestrales. Empédocles, bueno, es otro de los grandes. Empédocles habla de que toda base de la vida, toda biología se sustenta en el agua, en el aire, en el fuego y en la tierra. Los 4 elementos o las 4 raíces de Empédocles. Y aquí vuelvo a repetirles que en mi curso que daré en la escuela del doctor Mario Sabán, haré mucho hincapié en estos 4 elementos, porque estos 4 elementos son los 4 átomos fundamentales que hacen a nuestra vida. Son los 4 átomos que van a formar nuestro genoma, son los 4 átomos que van a estar presentes en todos los procesos biológicos de la creación. Respecto a la medicina romana, tenemos a Antonio de Musa. Él, aquí en los romanos debemos considerar que ellos prestaban mucha atención también a los alimentos, prestaban atención a la vida moderada y al ejercicio físico, aunque a veces el César y los emperadores romanos no le hacían mucho caso a la dieta, al ejercicio físico y a la vida moderada. Pero por lo general todos los romanos tenían esta conceptualización de la vida para no enfermarse. Y así los romanos fueron los que aprendieron de una civilización muy inteligente, que fueron los etruscos, que estuvieron entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Los etruscos fueron verdaderos arquitectos, ingenieros, que construyeron grandes obras, monumentales obras, de las cuales los romanos tomaron sus ideas y le implementaron en su imperio, ¿no? Basada fundamentalmente todo esto en una ingeniería hidráulica muy importante. También los romanos actuaron mucho en la desecación de los pantanos. Con esto pudieron dar un gran paso adelante para evitar el paludismo. La hidroterapia fue uno de los tratamientos más importantes, los baños romanos, tan importantes para aquella época y que todavía hoy quedan restos en distintas ciudades europeas de aquellas termas, de aquellos templos, de aquellas piscinas romanas. Llegamos a Séneca, de la escuela estoica. Bueno, Séneca también era un defensor de la vida moderada, de la vida sana, de no excedernos en la búsqueda de goces, de placeres, de poner límites, de preocuparnos por las cosas importantes, ¿no? Y no perder tiempo en lo sutil, en lo superfluo, en la opulencia, en la voluptuosidad. La vida libertina, decía Séneca, nos quita nuestra fuerza. Séneca sería hoy un anticonsumista, ¿no? Sería un antisistema del neoliberalismo, que propone que nos devoremos unos a otros consumiendo todo lo que tenemos a nuestro alcance. Hay que poner límite a todo, es decir, los placeres, los goces y los disfrutes son importantes en la vida de cualquier ser humano, pero no hay que extremar esfuerzos hasta veces inalcanzables para lograr ser feliz, obtener un goce o un placer. No, hay que hacerlo todo dentro de ciertos límites, ponía como norma Séneca, que también en el fondo lo que está diciendo Séneca es equilibrio. Cuidado, mantengamos el equilibrio. Llegamos a Celso, año 30 después de Cristo.
donde yo lo he puesto a Cornelio Celso porque dice algo que es interesantísimo. Dice, existe una fuerza curativa natural en el cuerpo humano. ¿De qué está hablando Celso? Nos está diciendo de que hay un sistema inmunológico, un sistema de defensa de nuestro cuerpo. Lo que hoy llamamos sistema inmunológico, Celso llamaba una fuerza curativa dentro del cuerpo humano. Y también, como todo lo demás, hace hincapié en llevar una vida de acuerdo con las leyes naturales. Y ya sabemos cuáles son las leyes naturales: respeto por la naturaleza, higiene alimenticia, descanso, ejercicio físico, etc. Sobre todo, decía él, cambiar el sedentarismo por el ejercicio. Es decir, hoy el ser humano es un ser sedentario. Vivimos en el sedentarismo y esto nos perjudica porque no nos activa el sistema circulatorio y esto, la falta de activación de todo nuestro sistema circulatorio trae problemas y consecuencias importantes. La moderación también pedía, el equilibrio en las bebidas, en las comidas. También utilizaba mucho, claro, por supuesto, la hidroterapia para ellos era muy importante. Llegamos ya así al siglo XVI y XX, que es el siglo del comienzo de la ciencia. Aquí aparece el paradigma científico de Galileo. Ya todo prácticamente hay que expresarlo por leyes matemáticas. Vesalio produce el surgimiento de la anatomía moderna a través de la disección de cadáveres. Con el Renacimiento aparece ya una ciencia de experimentación. Con Harvey se descubre la circulación de la sangre y aparece ya la fisiología moderna. Con Siderman aparece ya la patología. Y ya en el siglo XVIII tenemos la primer terapia moderna, que es con la quina. Bueno, y ya entramos entonces a lo que podríamos decir la medicina positivista, la medicina alopática o la medicina actual, donde consideramos que la enfermedad es un proceso dinámico propio de cada individuo que se pone en marcha por causas determinadas. Nosotros le llamamos a esto etiología, y que a través de mecanismos ya establecidos se produciría una patogenia, un desarrollo del proceso mórbico de la enfermedad. Y esta patogenia se va a identificar como una alteración en las funciones de alguno de los órganos o de todos los órganos, y esto se lo conoce como fisiopatología. Eventualmente hay lesiones, que puede haber lesiones en los órganos, sería la anatomía patológica, y todo este contexto que se produce en la parte interior, nuestra biología interna, nuestras células, nuestros órganos, se expresa corporalmente por manifestaciones subjetivas y objetivas, que le llamamos síntomas y signos, y que evolucionan en un tiempo de forma peculiar, que sería la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Llegamos así al siglo XIX y XX, donde ya se establece una orientación clínica a través de la historia clínica, hay una orientación en el diagnóstico anátomo-patológico, hay una orientación fisiopatológica, hay una orientación de las causas y hay una orientación por la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Es decir, nos orientamos
desde 5 puntos, yo diría, de vista, y todo esto después se hace una síntesis para llegar a entender perfectamente el proceso de la enfermedad. Llegamos así al siglo XXI, donde surge un nuevo paradigma de la medicina, donde ya suena la medicina cuántica, y a partir de ahí surge la pregunta de quién es el que cura en esta nueva medicina. Si son los fármacos, si es la cirugía instrumental, si son las terapias biológicas y trasplante de órganos, si es la nanotecnología, que son microrobots que se introducen en nuestro cuerpo, si son la regulación de los hábitos de vida, si es una energía curativa como la bioenergía, la bioresonancia, el biomagnetismo, si son las terapias alternativas, o si es el poder curativo de la mente y de la palabra. Yo diría que todo esto debe ser tomado en forma conjunta, que no hay una sola manera de actuar en la enfermedad, sino que todos estos son instrumentos válidos para emplear una estrategia en el tratamiento de las enfermedades. Y yo establezco una especie de hipótesis, si se quiere, o de tesis, donde establezco un nuevo paradigma para este siglo XXI. Yo digo que la enfermedad es una pérdida de armonía y de un orden equilibrado, pero en la conciencia del individuo, en la conciencia de cada uno de nosotros, y que se expresa por medio de símbolos, que son señales, códigos que debemos interpretar. El síntoma es una señal que se manifiesta en el cuerpo, por lo tanto nos llama la atención. Síntoma febril, por ejemplo. Cuando tenemos fiebre, bueno, algo nos llama la atención de que algo está ocurriendo. Mientras la enfermedad se da a nivel de la conciencia, ese síntoma se está dando a nivel corporal. Quiere decir que la fiebre me está anunciando algo que a nivel de la conciencia está ocurriendo, y para interpretar la enfermedad debemos desviar nuestra atención del plano corporal al plano psíquico, o al plano, mejor dicho, energético, o al plano de la conciencia. Y cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, que la fiebre no es una enfermedad, sino que es un síntoma, que la tos no es una enfermedad, sino que es un síntoma, que una diarrea no es una enfermedad, sino un síntoma, su actitud y su relación con ella se va a modificar sustancialmente. Pero ¿cómo es posible que la enfermedad esté en nuestra conciencia? Y si esto es así, ¿qué es y dónde está la conciencia? Y aquí está el punto fundamental. Porque cualquiera me puede decir, no, la enfermedad se determina en determinados órganos, en determinados sistemas, a través de que se afectan determinadas células. Sí, es correcto, es correcto. Pero ¿qué ocurre? Que estas células, que estos órganos, que estos sistemas que están dentro nuestro son energía. Y la conciencia es un epifenómeno de la energía. No es otra cosa que energía y conciencia se entrelazan, van prácticamente de la mano una con otra. Por lo que cuando decimos que hay una disarmonía, una ruptura de la armonía de nuestra conciencia, también estamos diciendo que hay una ruptura o un desequilibrio en nuestra armonía interior, en nuestra energía. La energía se ha ido
hacia muy alto o hacia muy bajo. Ha salido de ese rango de equilibrio entre una zona y otra, en una zona intermedia entre un rango superior y un rango inferior. Se ha disparado hacia arriba o ha descendido bruscamente hacia abajo. Una mata por elevación, la otra nos mata por disminución. Uno nos enferma por elevación, la otra nos enferma por disminución de la energía. Bueno, espero de que esta charla les haya sido agradable, les sirva para ampliar un poquito más el conocimiento de la conceptualización de la enfermedad a través de este recorrido, de este caminar juntos por la historia de la humanidad. Bueno, hoy recibí, ya hace unos días que más o menos estaba establecido el diagnóstico, pero hoy recibí definitivamente el alta después de haber padecido el COVID. Por suerte he estado totalmente asintomático, no he tenido ningún síntoma, pero he estado absolutamente recluido durante más de 10 días en este despacho. Por lo tanto, espero reintegrarme nuevamente y plenamente. Ya lo haré desde el lunes con el curso que daré con el doctor Mario Sabán en la Escuela de Psicología y Cábala, donde abordaré el tema de la Cábala y la relación con la biología molecular. Nuevamente agradecerle a todos los que se han suscrito a este canal y espero que les sea de utilidad y espero muy pronto volver a encontrarnos, volver a estar con ustedes. Muchas gracias.